Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. My name is Michael Tein. I'm a lawyer in Miami. Me llamo Michael Tein, soy abogado en Miami. I have the privilege of representing Roberto and William Isaías. Y tengo el privilegio de representar a Roberto y a William Isaías. And I'm happy to answer any questions that you have about me. Y con todo gusto contestaré a las preguntas que puedan tener ustedes acerca del caso. Pero el primero tiene que presentar. Okay, ya. Can you hear the translation okay? ¿Pueden oír bien, pueden escuchar bien al intérprete? Buenas tardes, doctor. Lo primero sería importante que usted haga un recuento de todo el proceso, cuándo se inició, cuál era el reclamo del Estado ecuatoriano, cómo fue el desarrollo, qué pruebas se presentaron dentro de este juicio y finalmente cuál fue la sentencia de la justicia ya en Florida. Un pequeño recuento sería importante del caso. And anything that may be important. The case really began in 2008. El caso en realidad comenzó en el 2008. When the government of Ecuador began its midnight seizures. Cuando el gobierno del Ecuador comenzó sus incautaciones de medianoche. Its illegal seizures. Sus incautaciones ilegales. Property. De bienes, de propiedades. Money and assets belonging to Roberto and William Isaías, their family and friends. El dinero, activos pertenecientes a Roberto y William Isaías, a su familia y a sus amigos. Really, the government decided that they would seize property belonging to anyone who had virtually any connection with Roberto and William Isaías. En efecto, lo que el gobierno hizo fue decidir que iba a incautar los bienes de todo el que tuviese algún tipo de relación, de conexión con Roberto y William Isaías. The government passed some resolutions. El gobierno pasó ciertas resoluciones that were not worth the paper they were printed on, que no tenían el valor ni siquiera del papel en que estaban impresas, and that authorized these seizures. Resoluciones que autorizaron esas incautaciones under a mutilation of Ecuadorian law. Perpetrando con ello una mutilación del derecho ecuatoriano. The next day, the Ecuador's Constituent Assembly, its Constitutional Constituent Assembly. Al día siguiente, la Asamblea Constituyente del Ecuador amended your constitution. Enmendó la constitución del país. In something that has never happened before in the history of Ecuador. Algo que nunca antes había ocurrido en la historia del Ecuador. And forbid anyone from challenging these seizures. Y le prohibió a todos a impugnar esas incautaciones. In an act called Mandate 13. En un acto que se conoce con el nombre de el Mandato 13. Which threatened any judge. Amenazaba a cualquier juez, a todo juez. Who considered and heard any challenge to these seizures. Que consideraba que oyese alguna impugnación de estas incautaciones. Threatened any judge who heard challenges to these seizures with being put in prison and fired. Amenazaba el mandato con despedir y meter en la cárcel a cualquier juez que oyese estas impugnaciones a esas incautaciones. In 2009, the government filed a lawsuit. En el 2009, el gobierno incoó una demanda here in Miami, aquí en Miami, making allegations against Roberto and William Isaías, en la que alegó ciertas cosas contra Roberto y William Isaías, and claiming that they had embezzled money from Philambanco, y alegó, reclamaba que Roberto y William Isaías habían
desfalcado, habían tomado dinero de fila al banco. Accusing them of peculation, in essence. En efecto, acusándoles de peculado. And attempting to recover $661.5 million. Intentando recobrar 661,5 millones de dólares. The lawsuit began. Comenzó el pleito. Roberto and William Isaias hired lawyers to defend them. Roberto y William Isaías contrataron abogados para que les defendieran. And as part of the process of the American pretrial process, Y como parte del trámite que seguimos en los Estados Unidos antes del juicio, the parties are required to exchange evidence. las partes están obligadas a intercambiar pruebas entre sí. Really, whatever evidence they have, Toda la evidencia, todas las pruebas que relevant to the tengan case. pertenente al caso. And in this case, the government of Ecuador turned over well over 100,000, I think over 125,000 pages. Y en este caso, el gobierno del Ecuador entregó, creo que fueron más de 125,000 páginas That they said was relevant to prove their claims. de documentación que el gobierno decía era pertinente a fin de demostrar lo que alegaba en su caso. Ultimately, in 2000, by the way, we reviewed all those documents. Y a propósito, nosotros revisamos, And I'm happy examinamos to answer any questions that you have about those documents. todos esos documentos y con sumo gusto responderé a cualquier pregunta que pudieran tener ustedes sobre los documentos. But I will tell you that in those documents, Pero les adelanto que en esos documentos there was no proof, no había ninguna prueba, no evidence, not a shred of evidence ni una pizca de prueba that Roberto and William Isaias had done anything wrong, de que Roberto y William Isaías hubiesen hecho nada mal hecho, or that Phil Banco had any losses that were caused ni de que Filambanco hubiese sufrido pérdidas causadas by Roberto and William Isaias. por Roberto y William Isaías. In fact, it's important to know De hecho, es importante destacar that, number one, the turnover of the bank in 1998 que primero la entrega del banco en 1998 was the result of a cash flow issue, fue el resultado de una cuestión de flujo de caja, not because any money had been stolen from the bank. no porque hubiese habido ningún robo de dinero del banco. And that was caused by El Nino. Y eso lo causó el fenómeno del Niño. And when the El Nino crisis passed, Y cuando pasó la crisis del Niño, after the bank had been turned over by the Isaias brothers to AGD, después que los hermanos Isaías ya le habían entregado el banco a la AGD, just 4 months after that, apenas 4 meses después de eso, the bank had a $100 million profit. el banco tuvo una utilidad de 100 millones de dólares. The government of Ecuador then, because of its incompetence, Y entonces el gobierno del Ecuador, por su incompetencia, ran the bank into the ground echó el banco a pique over the next 10 years. durante los próximos 10 años. In any event, returning to the trial in Miami, Pero bueno, regresando a la cuestión del juicio en Miami, in 2013, en el 2013, the judge threw the case out of court el juez rechazó el caso on the grounds, among others, that there was no due process in Ecuador, alegando, dando como causal el hecho de que no se había seguido el debido proceso en el Ecuador relating to these resolutions that the government had passed in 2008 con respecto a estas against the resoluciones Isaias brothers. que el gobierno había emitido en el año 2008 contra los hermanos Isaías, Including Mandate 13. entre ellas el mandato 13. Ecuador appealed that. El Ecuador apeló de esta sentencia del juez. The appellate court reversed the decision El Tribunal de Apelaciones echó abajo la decisión del juez and sent the case back down to the trial court y le devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia for a full trial.
para llevar a cabo un juicio completo, cabal, at which Ecuador had to introduce whatever proof it had en un juicio en el que el Ecuador tendría que presentar las pruebas que tuviese against the Isaias brothers. contra los hermanos Isaías. And after 6 years of listening to the government's allegations against the Isaias brothers, Y al cabo de 6 años de estar oyendo lo que el gobierno alegaba contra los hermanos Isaías and reading all their accusations in court and out of court, y leyendo todas las acusaciones del gobierno, tanto en el tribunal como fuera del tribunal, we finally had a trial in August al fin llegamos here in Miami in Florida State Court. Al fin llegamos a juicio aquí en Miami ante un tribunal estatal de la Florida. We had a full trial Tuvimos un juicio completo y cabal before an extremely fair judge ante un juez conocido por su justicia, sentido de justicia. that was an open proceeding, Fue una actuación abierta and the government was forced to put whatever proof it had y el gobierno tuvo la obligación, se vio obligado a presentar las pruebas que tenía, and bring it to the courthouse presentarlas en el juzgado and give it to the judge. y entregárselas al señor juez. And we had the trial, Y se celebró el juicio and the only evidence that Ecuador brought y la única prueba que presentó el Ecuador was the resolutions of its executive fueron las resoluciones de su función ejecutiva purporting to say that the Isaias brothers owed $661 million to the government. que alegaban que los hermanos Isaías le adeudaban, le debían 661,5 millones de dólares al gobierno. They had no other proof, No tuvieron ninguna otra prueba, nothing. nada. After 6 years, Al cabo de 6 años, we put witnesses on, nosotros presentamos testigos, we put documents in presentamos documentación, to evidence la presentamos como prueba before the judge, ante el señor juez and we proved y demostramos that there had been no wrongdoing by the Isaias brothers, que los hermanos Isaías no habían hecho nada mal hecho and that there were no losses by Philimbanco caused by the Isaias brothers. y que Philimbanco no había sufrido ninguna pérdida causada por los hermanos Isaías. We also proved that there was no due process in Ecuador relating to those resolutions También against the Isaias brothers. También demostramos que no se había seguido el debido proceso en el Ecuador con respecto de esas resoluciones que se habían emitido contra los hermanos Isaías. At the end of the trial, the judge took the case under advisement Y terminado el juicio, el juez consideró el caso, meaning he took some time to think about it in his chambers, es decir, reflexionó sobre el caso, se tomó cierto tiempo para considerar el caso, sopesar las pruebas, and 2 weeks ago he rendered his written decision, y hace 2 semanas expidió su sentencia escrita, finding that he was dismissing the case after the trial, en la que determinó que sobreseía el caso, lo declaraba sin lugar después del juicio, on the basis that Ecuador had not introduced any evidence that it had authority to bring this lawsuit, basándose en que el Ecuador no había presentado ninguna prueba and that de que contaba con la autoridad necesaria para presentar este caso the statute of limitations had passed. y que además el plazo de prescripción se había agotado. The judge also noted that we, the defense, Y el juez también observó que nosotros, la defensa, the Isaias brothers, los hermanos Isaías, had introduced substantial evidence habíamos presentado bastantes pruebas that there were no losses at the bank caused by the Isaias brothers, de que el banco no había sufrido pérdidas causadas por los hermanos Isaías, that there was no wrongdoing by the Isaias brothers, que los hermanos Isaías no habían hecho nada mal hecho and that the Isaias brothers had not received due process in Ecuador. y que a los hermanos Isaías no se les había dado el debido proceso And en Ecuador. in the end, the judge rendered a judgment in favor of the defense, Y finalmente el juez dictó sentencia a favor de los demandados against the government of Ecuador, contra el gobierno del Ecuador said that the government of Ecuador shall take nothing by this action. y dijo que el gobierno del Ecuador no recibirá nada por esta acción
and indicated that the court would allow and hear motions by the Isaias brothers to recover their fees and costs for defending this matter. Indicó que el juez, el tribunal, escucharía pedimentos, incidentes de los hermanos Isaías encaminados a recuperar los gastos, las costas judiciales, los honorarios de abogados en este caso. It's been my true privilege as a lawyer Ha sido un auténtico privilegio para mí como abogado to represent Roberto and William Isaias. representar a Roberto y a William Isaías. They are 100% innocent of these allegations. Son 100% inocentes de las imputaciones que se les han hecho And I believe justice has been served. y creo que se ha hecho justicia. I'm available to answer any questions that you may have. Con todo gusto contestaré cualquier pregunta que quisieran hacerme. And thank you so much for listening. Muchas gracias por su atención. Ya, Buenas por tardes. favor, las personas que quieran hacer las entrevistas les pido que se pongan en el podio para que no den la espalda y el abogado pueda verlos. ¿Quién quisiera hacer la entrevista? A ver. Abogado, buenas tardes. Counsel, good afternoon. Good afternoon to you. Buenas tardes. Ok, acá. Salgo de la cámara. Ok, bueno. Bien, abogado, contempladas todas las explicaciones que usted ha hecho, Having heard all the explanations you've given, ¿han analizado la posibilidad de entablar un juicio al Estado ecuatoriano? Número uno, la pregunta. possibility of filing suit against the Ecuadorian state? That's the number one question. Y número dos, Yes, we're And number two, ¿cuánto consideran ustedes un estimado, un aproximado, que el gobierno ecuatoriano ha gastado hasta el momento en todo el proceso del caso Isaías, en abogados y trámites? has so far in the Isaías process, attorneys fees, expenses, everything. those are great questions. Preguntas muy atinadas. The first question, whether we're considering a suit against the Ecuadorian government, the answer is yes, we're researching that now. Con respecto a su primera pregunta de si estamos considerando demandar al gobierno ecuatoriano, sí, estamos considerando eso ahora. And under the circumstances, if U.S. law permits it, Y dadas las circunstancias, si el derecho norteamericano lo permite, we will pursue it. lo haremos. And we will only pursue a proper and lawful lawsuit. Y solamente presentaremos una demanda apropiada y lícita. First, we are going to seek our attorney's fees. Primeramente vamos a reclamar honorarios de abogados y los costos en que se incurrió para defender el caso. I do not yet have the number from Ecuador as to the amount of money they've spent on this lawsuit. Todavía no tengo una cifra del Ecuador en cuanto al dinero que ellos han gastado en este caso. I would have to imagine that in Ecuador, that would be a matter of public record. Me imaginaría yo que en el Ecuador eso sería un asunto que constaría como información accesible al público, Because the Ecuadorian public porque el público ecuatoriano and the taxpayers y los contribuyentes ecuatorianos are entitled to know how much money their government has spent on this frivolous lawsuit. tienen derecho a saber cuánto ha gastado su gobierno en este pleito frívolo. But I would estimate that it's several $1 million at least. Pero mi estimado es que será por lo menos varios millones de dólares. But you may want to ask the government for a copy of its invoices, Pero tal vez lawyers' invoices that they paid. le quiera pedir usted al gobierno ecuatoriano las facturas, las minutas a que sus abogados le han hecho llegar. I think you're entitled to that. Me parece que ustedes tienen derecho a eso.
Todo esto empezó en 1998, abogado, cuando se crea la Agencia de Garantía de Depósitos. Aló, Perdón, hola. No le puedo oír bien. Una más vez, por favor. Ya. Decía que... Ok. Decía que todo esto empezó en 1998 con la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos y el posterior paso de Filanbanco a la agencia, el primer banco que pasó a la AGD. Y posteriormente vino el crédito de liquidez. Por lo que usted ha dicho, había una falta de liquidez en Filanbanco. La pregunta que hago es, ¿qué dicen los informes de la Superintendencia de Bancos y la AGD que se han presentado en el juicio en Florida respecto al uso y destino de este crédito de liquidez que se dio al Filanbanco? ¿Qué dicen esos informes? How these liquidity funds were used. What do those reports say? You're asking what do the government reports say? ¿Pregunta usted qué dicen los informes del gobierno? Sí, correcto. Right. The government filed many different things. They made accusations in the lawsuit that about the central bank loans. El gobierno alegó muchas cosas. Presentaron en el juicio, en el pleito, informes sobre los préstamos del Banco Central. And they made allegations that the Isaias brothers were liable for $661 million. Y alegaron que los hermanos Isaías eran responsables por un monto de $661.5 millones. And so the question was, what was behind those resolutions? La pregunta es, ¿qué estaba detrás de esas resoluciones? ¿Qué había detrás de ellas? You know, it's one thing for the government to accuse somebody of something. Una cosa es que el gobierno acuse a alguien de haber hecho algo. And it's another thing to have proof. Y es otra cosa distinta el tener prueba de ello. And there was no proof. Y no hubo prueba. In fact, we proved at trial that all the central bank loans had been repaid. De hecho, en el juicio demostramos que al Banco Central se le habían pagado, se le habían cancelado todos sus préstamos. And that the liquidity loans had been properly used. Y que los préstamos de liquidez habían sido utilizados debidamente. Case closed. Cerrado el caso, cerrado el incidente. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué peso judicialmente tiene la sentencia en el Ecuador para que el gobierno ecuatoriano la cumpla, por un lado, y qué va a pasar con los bienes incautados que ha hecho el gobierno ecuatoriano a las empresas, y entre ellos también están medios de comunicación? ¿Entre ellos está también qué, perdón? ¿Entre ellos está también qué ha dicho usted? Medios de comunicación, entre las empresas incautadas. Sí, gracias. What do you does the judgment have in Ecuador? How can the USC do it that this is abided by the government of Ecuador? And what can be done about companies that have been accused, including media? I don't know what the consequence of this decision will be in Ecuador. No sé qué consecuencias tendrá esta decisión en el Ecuador. I can tell you that here in the United States, this will be the end of the case, subject to appeal. Pero sí le puedo decir que aquí en Estados Unidos, y dependiendo de si hay apelación o no, esto marca el fin del caso. Ecuador has a right to appeal. Ecuador tiene el derecho de apelar, de recurrir. But in Ecuador, obviously the Ecuadorian government should now realize that all of its allegations that they've made against the Isaias brothers are false. Pero en el Ecuador, el gobierno ecuatoriano debe darse cuenta ahora de que todo cuanto ha alegado contra los hermanos Isaías es falso. What your government decides to do, what the Ecuadorian government decides to do now that its allegations have been disproven,
and the lawsuit, the trial level of the lawsuit is over, I don't know. Lo que el gobierno ecuatoriano decida hacer, ahora que se ha demostrado que las cosas que ha alegado no eran ciertas, que se han desvirtuado sus acusaciones, ahora lo que el gobierno ecuatoriano va a hacer, eso no lo sé. Un poco para reiterar, también ustedes van a entablar una demanda contra el Estado ecuatoriano. También en esa demanda estará el tema de los medios de comunicación y las empresas incautadas. Will that complaint include the properties, including the media that have been seized? I don't know yet whether we will sue the Ecuadorian government. We're looking at that. Todavía no sé si vamos a demandar al gobierno ecuatoriano. Eso es algo que estamos considerando. So I can't say exactly yet what the allegations will be. De manera que no le puedo decir todavía lo que vamos a alegar If the lawsuit is brought. en caso de que se trabara pleito. The first place we're starting now, before the lawsuit, is to try to recover the fees that that the Isaias brothers spent defending themselves. Lo primero que vamos a hacer aún antes de presentar una demanda es tratar de recobrar el dinero que los hermanos Isaías han gastado en su defensa de los cargos que se presentaron contra él. Una pregunta más. One more. ¿Los hermanos Isaías con esta sentencia tendrán la tranquilidad de regresar al Ecuador? After this judgment or under this judgment, can the Isaias brothers be sure that they can return to Ecuador peacefully? I hope that would happen. Yo espero que eso llegue a suceder. I hope the government of Ecuador would allow that to happen. Espero que el gobierno ecuatoriano permita que eso suceda. I hope that the rule of law will be restored in Ecuador. Espero que se restaure en el Ecuador el Estado de Derecho. Buenas tardes. ¿Cuánto dinero se ha gastado en la defensa de los Isaías? ¿Cuánto es el dinero que esperan recuperar? How much have they spent defending this case? How much money do they expect to recover? I don't have the total in front of me, and I'm not sure the exact amount, but it's been millions of dollars. No tengo el monto total ante mí, no estoy seguro de la cantidad, pero han sido varios millones de dólares. It has taken several law firms. Han trabajado con varios estudios jurídicos, con varios bufetes de abogados. Many law firms, Muchos both estudios jurídicos, here and in Ecuador, tanto aquí como en el Ecuador, at the trial and the appellate level. ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Apelaciones, And we're hoping that we can recover all of it. y esperamos poderlo recuperar todo. There are two stages. First, we'll ask the judge to find that we're entitled to get our fees. Hay dos etapas. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al juez que determine que tenemos derecho a recuperar nuestros honorarios. And then we'll put all the bills together, both from my firm and from the other law firms that were involved. Y después haremos acopio de todas nuestras facturas, nuestras minutas, tanto las de mi bufete como la de los otros estudios jurídicos que han participado en el caso. And put that before the judge. Y se lo presentaremos al señor juez.